iniciamos ya nuestra tertulia de análisis económico, hoy con Susana Criado, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Emilio J. González, muy buenas noches. Buenas noches, Mariano. Bueno, test de estrés a la banca, las notas que llegan y lo de siempre, unos para septiembre y otros que pueden pasar el verano más tranquilos. De los 8 suspensos, la mayoría 5 españoles, un banco El Pastor y 4 cajas, otros 3 suspendidos que son 2 bancos griegos y 1 australiano, aunque todo hay que decirlo... ¿Perdón? Austriaco. Austriaco, es verdad, he dicho yo australiano. Australia va a solicitar también la adhesión a la Unión Europea. Sí, la va a solicitar, pero es una cosa... Va después de Turquía, Un poquito después. en la lista de espera. Bueno, y como ha dicho el gobernador del Banco de España, pues evidentemente la banca española es normal que tenga más suspensos porque era la más expuesta a estos test de estrés, que además son muy duros y contemplan unas condiciones muy difíciles en cuanto a crecimiento, etcétera, etcétera. Yo lo primero, Susana, porque sé que has estado en la rueda de prensa de Elena Salgado, te pido, en fin, el apunte casi periodístico más que de análisis en este caso. Hemos estado en la rueda de prensa de Elena Salgado, comenzaba como a las 7:30 de la tarde con un poquito de retraso porque han dado tiempo a que terminara la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez para que algunos periodistas fueran rápido al Ministerio de Economía. Eso es lo que explica el retraso. Entonces, ha llegado Elena Salgado y la verdad es que se la ha visto muy relajada y no ha hecho más que recalcar la solidez del sistema financiero español. Dice que estas pruebas y estos resultados son excelentes y que no nos quedemos con el titular de que han suspendido 5 entidades españolas, sino que el 93% de las entidades españolas se han presentado, que si hubieran presentado solo el 50% hubieran aprobado todas. Dice que el mensaje es de total transparencia al sistema financiero español y también de que nuestras entidades no necesitan más capital. Si en el examen se hubieran tenido en cuenta las provisiones genéricas, entonces hubieran aprobado todas con una supernotaza. Yo la verdad es que la he visto muy confiada, muy tranquila y diciendo que nada, que nuestras entidades están mejor que nunca y que por lo tanto esto va a respaldar la salida a bolsa de próximas entidades financieras. Yo estaba pensando ya en Bankia y va a permitir que fluya el crédito. Yo la verdad es que la he visto demasiado confiada. Demasiado confiada, sí, Emilio. Porque luego he visto la prima de riesgo y digo, Hombre, ella dice una cosa y los mercados dicen otra. Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una, que los resultados objetivamente son buenos. En primer lugar, por el número de entidades que se han presentado a examen, cosa de la que no pueden presumir otros países. Lo que pasa es que España estaba obligada por todas las dudas que hay en estos momentos en torno a la economía española. Pero después hay que empezar a rascar en el fondo, ¿no? Y a rascar el fondo, ¿a qué me refiero? A que siguen sin regularizarse todos los activos inmobiliarios que están en estos momentos en poder de la banca y sigue sin regularizarse todo el tema de los posibles fallidos como consecuencia pues, de la crisis inmobiliaria. Y eso el mercado lo tiene en cuenta y esto pues, va a explicar también que siendo objetivamente buenos los resultados del test de estrés a la banca española, ¿no? La prima de riesgo haya vuelto a subir hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la banca está tratando de evitar de momento la hecatombe relacionada con los activos o los créditos al sector inmobiliario y los préstamos hipotecarios a través de todo un sistema de refinanciaciones que se está permitiendo pues porque el Banco Central Europeo está aportando liquidez. Pero tarde o temprano eso se va a terminar y en el momento en que se termine, pues la banca española, al menos las cajas de ahorros, van a volver a tener dificultades, ¿no? Entonces eso es lo que de momento pone nervioso a los mercados. Pero en general la fotografía que ha salido del test de estrés es buena. Es buena porque han concurrido prácticamente todas las entidades españolas y es buena porque realmente, habiendo tantas cajas de ahorros y tantos bancos como han tenido problemas con el sector inmobiliario y problemas con los créditos hipotecarios, solamente 5 suspenden. Y hay que decir también que hablemos del tamaño, es decir, Catalunya Causa es una caja de ahorros. Sí, pero es una caja de ahorros de tamaño medio y punto. La CAM, 3/4 de lo mismo. El Banco Pastor es un banco pequeñito. UNIM tampoco es tan grande, ni mucho menos. Y Caja 3/4 de lo mismo. Bueno, con lo cual lo que se puede decir es que realmente el sistema financiero español no está en riesgo, no está en peligro, pues en el sentido de que las grandes entidades puedan caer, porque es que prácticamente el 80% ha pasado el test de estrés. Susana, te doy la palabra ahora, pero si te parece vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que ha dicho Elena Salgado, la vicepresidenta ya primera del Gobierno y responsable de la economía, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Hemos metido todo. ¿Por qué? Porque creemos que es positivo para afianzar y dar confianza a los inversores, explicar hasta la última entidad española. Y están todos los bancos que no tendrían por qué estar y todas las cajas. Las entidades que no tenían que incrementar su capital de acuerdo con el Real Decreto Ley, que recordaban ustedes que eran la mayoría, pues por supuesto no requieren aumentos de capital como consecuencia del estrés test. Las entidades que están aumentando su capital para cumplir con lo requerido por el Real Decreto Ley tampoco necesitan incrementar adicionalmente a ese incremento que están teniendo su capital. Y este ejercicio, por lo tanto, confirma no solo la solidez de nuestro sistema financiero, sino además la oportunidad, la pertinencia, digamos, la conveniencia de las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años. Elena Salgado sí que se ha echado alguna flor, como lo hemos visto, hablando de las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno español en los últimos años, y ha dicho que no nos quedemos con el titular de que han suspendido 8 y de esas 8, 5 eran españolas, sino que nos quedemos con que se han presentado el 93% del sistema financiero español y que el sistema financiero español en su conjunto no necesita capital. Sin embargo, le hemos preguntado que por qué entonces, si el resultado era tan bueno, la prima de riesgo no se ha relajado, porque ha llegado a superar en algún momento los 330 puntos básicos. Y ha vuelto a repetir el mismo discurso que pronunció el martes Zapatero con Van Rompuy aquí en Madrid, y ha dicho que la culpa es de Grecia y que la prima de riesgo refleja la sostenibilidad de la deuda griega y que ahí no tiene que ver España y que incluso no nos teníamos que medir con el diferencial o con la deuda alemana, sino con el diferencial con la deuda italiana. Claro, a mí se me han puesto los pelos un poco como escarpias, porque digo, yo me quiero medir con el mejor de la clase, con el más listo, no me venga usted a comparar con Italia. Y luego la prima de riesgo está reflejando el desastre, la falta de acción, la falta de decisión del conjunto de la Unión Europea, pero al mismo tiempo está reflejando la deteriorada salud económica que tienen algunos estados, como por ejemplo España. Bueno, la verdad es que el gobierno lo que tiene es una caradura impresionante, porque en primer lugar, presumir de reformas cuando realmente las cajas y las entidades financieras se están saneando por sí mismas a base de recortar, a base de aplicar provisiones, etcétera, pues en fin, las palabras se califican por sí mismas, ¿no? Pero hablemos de la prima de riesgo. La prima de riesgo, los 336 puntos básicos de las 8:30 de esta tarde, que es la última vez que lo he visto, y por tanto esto no remite, de eso se le puede asignar a los posibles problemas con el sistema financiero aproximadamente entre 60 y 80, incluso exagerando, 100 puntos básicos, es decir, hasta un punto porcentual. El resto es José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno. Y me explico. Porque lo que está pasando realmente con España no tiene que ver con el sistema financiero. Lo que ocurre es que cuando estamos tan mal sale una noticia un poquito adversa, como es la del resultado de los test de estrés, que todo depende de, en este caso también, del color del cristal con que se mire, ¿no? Y entonces pues se toma a la tremenda y se exagera, ¿no? El problema está en que en estos momentos se sospecha que los ayuntamientos tienen pagos sin contabilizar por un valor aproximado de unos 35.000 millones de euros, que es aproximadamente el 3,5% del Producto Interior Bruto, de pagos que están sin contabilizar. Que las comunidades... Emilio, te interrumpo si te parece. Hemos contado lo de los ayuntamientos, no, pero damos una pausa a la publicidad. Sí. Y seguimos a partir, ya hemos contado lo de los ayuntamientos, y seguimos haciendo el análisis, si te parece, a la vuelta de pausa. Y les recuerdo que ustedes pueden participar dejando sus mensajes al 27442, L de las siglas de Libertad Digital, un espacio, y su opinión al 27442, con un coste muy económico de 1,42 euros, impuestos incluidos. Enseguida volvemos. Pues seguimos en la tertulia de análisis económico. Les recuerdo que pueden dejar sus mensajes al 27442, L de espacio, y su opinión al 27442, con un coste de 1,42 euros, impuestos incluidos. Se incorpora ya a esta mesa Lorenzo Ramírez. Buenas noches. Mariano, buenas noches. Ahora entramos con la prensa económica de mañana, me imagino que muy centrada en los test de estrés a la banca, pero le habíamos dejado a medio análisis a Emilio J. González. Sí, bueno, decías, el problema no es el sector financiero en España. No, el problema es los ayuntamientos. Sí, por recapitular un poco, el problema está en que en estos momentos se estima
que los ayuntamientos tienen deudas en los cajones, deudas sin pagar y sin contabilizar, que eso es lo importante, por un importe total de 35.000 millones de euros, porque si estuvieran contabilizadas ya habían aflorado en el déficit de las administraciones públicas. Y se sospecha que en las administraciones territoriales, en las comunidades autónomas, donde ha habido cambio de gobierno, puede haber otros 5.000 millones adicionales. En total, en principio, estaríamos hablando de unos 40.000 millones de euros de déficit oculto. Y eso pone muy nerviosos a los mercados, porque eso es un 4% aproximadamente del Producto Interior Bruto que habría que sumar al déficit del año pasado o al déficit de este año y, por tanto, hablar de cómo se financia, ¿no? Entonces, todo eso viene en un escenario económico. El otro día me contaban en una cena que hubo off the record con el presidente de uno de los grandes bancos de España, que lejos del panorama tan maravilloso que nos pintó el señor José Luis Rodríguez Zapatero en su intervención sobre el debate, en el debate sobre el Estado de la Nación, de lo bueno que iba a ser el segundo semestre, que para nada, que el segundo semestre la economía española se vuelve a hundir y por tanto con una economía que prácticamente no crece, vamos a tener muchas dificultades para pagar esas deudas. Entonces, teniendo ya los tipos de interés, como estamos viendo con la prima de riesgo al 6% y una economía con crecimiento cero, estamos en la situación de crecimiento explosivo del déficit y la deuda. Y tercero, ¿y qué es lo que más les importa ya a los mercados? Que a diferencia de lo que está haciendo Italia, que en cuanto se ha detectado en la situación han empezado a aplicar importantes programas de recorte del gasto público, este gobierno no solamente no lo hace, sino que da marcha atrás en aquello que hace. Hace 2 o 3 semanas yo comentaba aquí también en esta misma tertulia lo que había sido el prolífico viernes del presidente del gobierno, de una vez calmados los mercados con la situación de Grecia, dar marcha atrás en el tema de la reducción del coste del despido, de todas las medidas que se habían tomado de ajuste del gasto público, decir ahora dinero para los ayuntamientos que no se sabe de dónde va a salir, ahora 8.000 millones para la sanidad que no se sabe de dónde va a salir, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pone nerviosos a los mercados, que nosotros estamos llegando al borde del abismo. Y si entonces te encuentras con una noticia como esta, si los mercados están de buenas, te la van a ver con los ojos, con los cristales de color de rosa y te van a aplaudir, pero si están nerviosos te la van a ver con los cristales con los cristales ahumados y te van a sacudir todavía más. Detrás de esto, Emilio, ¿qué es lo que está? Sí, es que está muy claro que los mercados entienden que España tiene un presidente, que es Zapatero, que es un presidente de transición y que por lo tanto no va a poner en marcha ninguna medida necesaria para reducir los gastos y para aumentar los ingresos. Hoy Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al test de estrés, a comunicar los resultados, se le ha preguntado por Italia y estas medidas de ajuste tan importantes que ha puesto en marcha. Y lo primero que ha dicho Elena Salgado, bueno, yo no valoro las medidas que haga otro país, porque no me gustaría tampoco que otro país valorara las medidas que nosotros pusiéramos en marcha. Pero aquí en España, de copago, nada. Con lo que ha puesto en marcha la ministra de Sanidad es suficiente. Más eficiencia, más genéricos, más unidosis. Aquí, de copago, nada. Yo creo que el mensaje es, vamos a aguantar hasta las próximas elecciones y ojalá que sean lo más tarde posible para nosotros tener un sueldo que ingresar mes a mes y al país, a la economía, está en un segundo plano, porque eso Europa está viendo que aquí no se hace nada para superar el socavón económico en el que nos hemos metido. No se crece, no se genera empleo y no se acometen reformas para ingresar más, para reducir el déficit. Lorenzo, pero sobre todo es el temor, no hay liderazgo político, no hay. Por recalcar una cosa, es el temor, empieza a ser el temor a si España no es una Grecia 2 en el sentido de en los últimos años haber mentido en las cuentas públicas. Bueno, fíjate lo que ha pasado en Castilla-La Mancha. Claro, viendo lo que se está descubriendo. Pero eso ha sido por la tensión política. Ah, tensión política. Claro. Eso, la tensión política se le ha preguntado también a Elena Salgado y dice, bueno, el nuevo gobierno pues tendrá que acometer un plan de ajuste importante. Vale, ¿y lo que le hayan hecho nosotros qué? Si nosotros descontamos, es decir, aproximadamente 50-60 puntos básicos de prima de riesgo correspondiente al sistema financiero, los otros 300 puntos básicos son el señor Rodríguez Zapatero. Sí. No, y lo peor de todo, Ordóñez ha dicho hoy que no tenemos ninguna pero no hay que hacerle caso. Es Grecia. Os doy una noticia. Es la musaca. Os doy una noticia porque es que lo peor de todo es que la presidencia del gobierno ha solicitado al Consejo de Estado un dictamen, ¿no?, sobre si el presidente del gobierno realmente tiene que disolver las cámaras o puede esperar, ¿no?,
hasta que se agote completamente la legislatura, es decir, esperar hasta el 4 de marzo y entonces automáticamente la legislatura se da por vencida y se convocan automáticamente las elecciones, con lo cual él ganaría 3 meses más al frente de este país y nosotros 3 meses más de suplicio. El objetivo de Zapatero es como nos enredemos en el debate sobre elecciones anticipadas, os comento, empalmamos ya con la política. Tensión política, tensión periodística. Yo recomiendo a todo el mundo. Tensión bancaria. Sí, que no sea del Partido Socialista que se vaya a una sauna, ¿no? Sin pegarle a ningún policía ni nada, se puede ir a una, sin provocar a una altercados sauna en cualquier momento. Bueno, test de estrés en todos los diarios. Todos destacan además que aunque se suspende, no necesitan capital adicional, ¿no? Que es un poco, el resumen es, el Banco de España había ya iniciado una serie de planes. Por un lado, obtener dinero del sector privado, Banco Pastor a través de obligaciones y el resto de cajas con dinero público a través del FROP, y ya estaban bueno, pues esas necesidades de capital no cubiertas, pero sí se han creado los mecanismos para que se cubran. Todos los diarios destacan esto, son mensajes de tranquilidad. Libremercado.com destaca también, lo comentabais antes, vía libre, el plan de austeridad italiano. Comentaba Susana Criado que obviamente el Partido Socialista no quería ni oír hablar de una reforma sanitaria. Hay que decir que Ana Pastor del Partido Popular ha puesto sobre la mesa el tema del copago para decir que en ningún momento está sobre la mesa. Es decir, lo ha puesto para quitarlo. Y yo entiendo que de cara a unas elecciones también es complicado, ¿no? Tener un copago encima de la mesa, sí. Aunque finalmente supongo que las promesas están para cumplirlas. Pero quiero comentaros una cosa, y es lo que dice Wall Street Journal sobre los test de estrés, ¿no? Lo comenta, bueno, en la página web de Expansión. La verdad es que todos los diarios están ahora cerrando a ver cómo titulan, pero yo he traído un resumen de toda la prensa de Internet y dice Wall Street Journal: el derrumbe de la Unión Europea hace aún menos útiles los test de estrés. Y hay un párrafo que es demoledor y es: ¿a quién le preocupan escenarios hipotéticos pero posibles a 2 años vista? Cuando los 3 jinetes del apocalipsis europeo, Grecia, Portugal e Irlanda, acaban de traer a sus 2 hermanos mayores, España e Italia, a nuestras puertas, la principal crítica fuera de Europa es: no han tenido ustedes en cuenta el riesgo de quiebra soberana. Claro, yo creo que el problema porque ahora se está focalizando todo mucho en Grecia y últimamente se ha extendido a Italia y un poquito a España, pero yo creo que el problema es Grecia, pero sobre todo es el conjunto de la Unión Europea. Lo que están diciendo los mercados es que necesitamos un liderazgo ya, que el conjunto de la Unión Europea está siendo poco fino, poco ágil a la hora de tomar decisiones. No se ponen de acuerdo ni siquiera en cuándo se van a reunir. Y entonces el plan para rescatar a Grecia no ha funcionado, porque lo que ha ocurrido en estos últimos meses ha sido que le han dado más dinero, pero Grecia sigue sin acometer los ajustes necesarios para ingresar más y para gastar menos. Y entonces ha sido como una huida hacia adelante de Grecia, pero del conjunto de la Unión Europea. Falta liderazgo económico. Hombre, decir, además del liderazgo económico, el problema fundamental es, por un lado, pues algunos movimientos especulativos apostando por la caída de la Unión Monetaria, sin entender que la Unión Monetaria Europea no se va a romper. Porque si se rompe, o sea, aquí tenemos la Gran Depresión, va a ser un juego de niños en comparación con lo que va a pasar con la economía europea desde el primer país hasta el último, es decir, desde Alemania hasta Grecia, pasando por todos los demás, ¿no? Es decir, porque hay una serie de mecanismos de unión, que la ruptura es la quiebra del país y retroceder 60, 70, 80 años como mínimo, ¿no? Pero el problema fundamental es que, más que de liderazgo político, es decir, de no entender que cuando se monta una cosa como una unión monetaria y se basa en un sistema de coordinación a continuación y de que todo el mundo se va a comportar y todo el mundo no se va a comportar, o pasas a un sistema de gobierno económico de la Unión Europea, de la Unión Monetaria Europea, o no vamos a ningún sitio. Claro, eso es lo que no quiere Alemania, porque significa perder todo su poder, el poder que ejerce en estos momentos dentro de la zona euro. Ese es el problema real, ¿no? Y en cierto modo Francia, que aunque de momento se calla, habría que ver a Francia renunciando a esas cuotas de soberanía, ¿no? Entonces, mientras ese paso no se dé adelante, seguiremos igual, ¿no? Y seguiremos con estos problemas. Porque realmente a Grecia la solución es muy sencilla, ya que la quiebra de Grecia no afectaría demasiado a los principales países acreedores, en este caso, y por este orden, Francia y Alemania. A Grecia se le puede echar del euro si no cumple, ¿no? El problema está en que si no cumple España y te echas del euro, pues la quiebra es... El asunto es que además no se puede echar a un país del euro. Sí se puede. No, legalmente no. Hay que crear unos mecanismos. Hay un estudio del Banco Central Europeo. Sí, hay un estudio que ve las posibilidades para hacerlo, pero en principio no está previsto la No, pero eso es muy sencillo, además. Y el mecanismo es muy sencillo. Al Banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno vota que se cierra la liquidez a Grecia, la acaba de echar del euro y de la Unión Europea. Se no necesitan ni siquiera los mecanismos. ¿Y no creéis que se desintegraría la Unión Europea si echamos a Grecia?
No, para nada. Yo creo que incluso saldría fortalecida. Yo creo que Grecia al final va a salir ella del euro. Yo creo que al final va a ser la propia Grecia la que salga del euro. Aquí el problema es cuando tienes dirigentes como José Luis Rodríguez Zapatero, que con sus tonterías están poniendo en peligro el proyecto común, y luego tiene la cara dura de decir, como dijo delante de Van Rompuy, que otros países deberían asumir sus responsabilidades y hablar del proyecto común. Pues empieza tú por hacer lo primero que tienes que hacer, que yo sé que lo estás poniendo en peligro. Hoy Elena Salgado lo ha vuelto a repetir. Decía, no, la culpa es del conjunto de la Unión Europea y el problema es la sostenibilidad de la deuda Grecia, pero no, la culpa también es de España, porque España está mal económicamente. Pero a ver, es que si tú no estás haciendo los deberes y estás cumpliendo, ¿cómo le echas la culpa a Alemania? Claro. Que también Alemania yo creo que tiene parte de culpa, porque en lugar de ejercer ese liderazgo que le corresponde como motor de la economía y también por tamaño, pues está velando por los intereses de sus ciudadanos. Y entonces está jugando a dos bandas y está tensando la cuerda. Tanto en Alemania como en Francia. Es decir, Alemania la población ha sido siempre, por ligero margen, contraria al euro. De hecho, en las encuestas previas a la puesta en marcha de la Unión Monetaria Europea, las encuestas estaban dando al señor Kohl un 52% de contrarios al euro, un 48% de favorables al euro. Y esa tendencia nunca ha cambiado. Lo que pasa es que viendo además que después de que se ha dado una oportunidad a los países europeos con el euro, después de que Alemania lleva pagando las facturas de la Unión Europea desde que se creó en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ver que los europeos siguen diciendo que siga pagando Alemania, pues evidentemente los alemanes se están volviendo más introvertidos y más nacionalistas, sin entender que también su bienestar está ligado a la Unión Europea. Y la debilidad de la propia Angela Merkel, como hemos visto en las últimas elecciones, en los últimos landes donde ha habido, pues evidentemente están jugando también en el sentido de que el gobierno alemán no acabe de ejercer ese liderazgo que se espera de ellos. Pero dicho esto, es que por un lado hay informaciones que no son correctas, porque con Italia se está exagerando mucho, pero lo cierto es que la mayor parte de la deuda italiana, a diferencia de en el caso español, está en manos italianas, no está en manos extranjeras. En el caso de España, la mayor parte de la deuda española, pública y privada, sí está directa o indirectamente en manos extranjeras. Entonces, ya están metiendo a Italia con España cuando realmente nuestras situaciones son completamente distintas. Una posible caída de Italia sería un problema fundamental para Italia, pero no necesariamente un gran Italia problema. está actuando ya, porque en un principio había dicho que el paquete de reformas Claro, lo iban a poner en marcha pero no sería un gran problema y ahora eso ya lo han puesto en marcha ya para el hoy sistema mismo. financiero ni de Francia ni de Alemania. Y El problema sería si cae España, el déficit es del 4. si cae España, que es $500 million de euros solamente con la banca francesa y la banca alemana. Pero Italia le ha visto los ojos a lo, ¿cómo es los cuernos al toro. Le ha visto los cuernos las al orejas toro al lobo. Y entonces en lugar de porque en un principio el plan estaba previsto para ponerse en marcha, para ejecutarse después de las próximas elecciones en 2013. por la mitad del Incluso importe, Berlusconi había criticado al ministro de Finanzas italiano diciendo que era un ministro que estaba muy supeditado a los mercados, a los especuladores, y no, como le han visto las orejas al lobo, entonces lo que han hecho es poner en marcha ese plan austero y draconiano ya hoy mismo. De choque. Claro, porque, de choque. 25 pero ojo euros por consulta de urgencias socialmente. Pero aquí en complicado. España no vamos a ver algo parecido en los próximos años como sigamos así. O en No, los vamos a ver, próximos meses. en España porque lo que cuando vamos a las ver, barbas de tu señores, vecino veas pelar, por las tuyas al mojar. Se nos acaba el tiempo, tienen que entrar muchas cosas, tenemos un resumen de entrevistas culturales. Más impuestos y peor estado del bienestar, es lo que nos espera. Secretario del Estado, los dos, nombrados secretarios. Los 10 segundos últimos. 10 segundos. Simplemente recordar que simplemente con el despilfarro autonómico podemos ahorrar entre 45 y 50.000 millones de euros, es decir, el 5% del PIB español, y prácticamente con eso cerraríamos el supuesto déficit Pues oficial. con la carta a los Reyes Magos de Emilio J. González nos despedimos. Gracias, Emilio, gracias, Susana, por haber estado toda esta temporada. Feliz verano. Lorenzo Ramírez, a ti te digo hasta el lunes, y a todos ustedes les digo que, como todos los viernes, nos quedamos con la lección del profesor Barea. Es la noche de César. La lección de Barea. El tema que vamos a abordar hoy es el problema de la economía española que el nuevo gobierno tendrá que abordar. El objetivo sería sacar a España de la grave crisis que tiene. Actividad plana, prácticamente crecimiento entre 0 y 1 y 5 millones de parados. El problema es muy grave y es el principal problema que tiene la economía española,
por consiguiente a él se debía dedicar a tratar de resolver dicho problema. Tendría que dedicarse el nuevo gobierno que salga de las urnas y mientras tanto el gobierno actual. ¿Cuál sería el objetivo principal? Pues reducir el déficit público y la deuda pública para alcanzar la estabilidad de la economía. Hoy día la Comisión Europea considera que estos dos factores, déficit público y deuda pública, son condicionantes de la estabilidad de los países. Y por eso sigue muy de cerca la marcha de estos dos elementos para juzgar a un país. Recientemente España ha sido de nuevo puesta en tela de juicio acerca de la viabilidad de nuestra economía, precisamente por estos dos factores que no acaban de terminar el gobierno la certeza de que vamos a cumplir con el acuerdo que tuvimos con la Comisión Europea de reducir el déficit público este año al 6% y dentro de 2 años al 3%. Después aumentar la competitividad de la economía española a través de una devaluación, reducir salarios y precios que a través de una devaluación se producía antes automáticamente, ahora como no es posible efectuar la devaluación hay que hacerlo de cara, es decir que los salarios y los precios se reducen. Otra medida para reducir el déficit público es aumentar la eficiencia en la producción de los servicios públicos de carácter preferente, es decir, lo que satisfacen necesidades preferentes. ¿Cuáles son estos servicios públicos que satisfacen necesidades preferentes? La sanidad, los servicios sociales, las pensiones y la educación. Y por último, conocer el verdadero importe del déficit público. Es un problema de enorme actualidad, puesto que la Comisión Europea está pendiente del déficit público que tiene cada Estado y muy especialmente de los que superan el límite del 3% establecido en el Tratado de la Unión y cuya vigilancia corresponde a la Comisión Europea.